Hoy vamos a hablar de un concepto que, la verdad, a menudo pasa totalmente desapercibido, pero que es la base de, bueno, de casi todo lo que construimos. Hablamos de la granulometría. Podríamos decir que es la ciencia oculta que determina si un rascacielos se va a mantener en pie o si una mina es rentable. Así que vamos a desgranarla, nunca mejor dicho. Para que nos hagamos una idea, vamos con un dato que viene directo de la industria minera y que es bastante sorprendente. Resulta que una parte muy importante de la roca que se saca de una mina, a veces hasta un 15%, ojo, pues simplemente no sirve para el siguiente paso del proceso. Y claro, esto es un desperdicio enorme de tiempo y de dinero. Claro, esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿qué es lo que está fallando para que, de repente, una de cada 7 rocas que se extraen se convierta en un problema, en un obstáculo? Pues la respuesta está en una sola palabra: granulometría. O bueno, para ser un poco más exactos, en la falta de control sobre ella. Al final todo se reduce a una cosa: tener el tamaño justo. Ni más grande, ni más pequeño. Venga, vamos a meternos de lleno en el problema, a ver cómo funciona esto en el mundo real. Es una situación que la verdad ilustra perfectamente por qué este concepto es tan crucial. A ver, pensemos en un caso real. Una empresa minera de cobre en Chile. Se encuentran con que su productividad está por los suelos. ¿Por qué? Pues porque entre un 10 y un 15% del material que extraen es literalmente demasiado grande. Hablamos de rocas de más de 1 metro cúbico, que claro, lo atascan todo y obligan a volver a volarlas. Un proceso extra. Por eso lanzaron un desafío. Necesitaban una solución, una tecnología que midiera el tamaño de esas rocas al instante, en tiempo real, y con una precisión de más del 90%. Casi nada. Vale, ya entendemos el problema, ¿verdad? Pues ahora vamos a explorar la solución. Y la solución, claro, pasa por entender la ciencia que hay detrás de todo esto, la ciencia de medir partículas. Aquí tenemos la definición, digamos, del libro, la que viene en la norma chilena. Y es que la granulometría no es una idea en el aire. No, es una medición muy precisa. Es la distribución porcentual en masa de los distintos tamaños de partículas que forman un árido. O sea, para que nos entendamos, qué porcentaje de arena o de grava tenemos de cada tamaño medido por su peso. Y de hecho, fíjense en lo que dice la propia norma. Destaca que este análisis es, y cito textualmente, adecuado para asegurar áridos satisfactorios. ¿Para qué? Pues para la mayoría de morteros y hormigones. O sea, estamos hablando de que es la base para garantizar que los materiales que usamos en nuestras casas, puentes y carreteras son los correctos. No es un detalle sin importancia, es la base de la seguridad estructural. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo se mide todo esto en la práctica? ¿Cómo se hace? Pues vamos a ver el método clásico, el de toda la vida, el que se ha usado durante décadas y que a día de hoy sigue siendo el estándar de referencia. El proceso, hay que decirlo, es muy metódico y riguroso. A ver, primero, se coge una muestra que sea representativa del total. Luego, y esto es clave, se seca. Se seca hasta que su peso no cambie, para que la humedad no nos engañe. Después, esa muestra seca se pasa por una serie de tamices, que son como coladores, ¿vale? Cada uno con los agujeros un poquito más pequeños que el anterior. Y al final, ¿qué se hace? Pues se pesa el material que se ha quedado retenido en cada tamiz y listo. Ahí tenemos esa distribución porcentual de la que hablábamos. Y aquí se ve perfectamente por qué el paso de secar la muestra es tan importante. Es que una misma partícula no pesa lo mismo si está completamente seca que si tiene un poco de humedad en sus poros o si está totalmente saturada de agua. Para que las mediciones sean fiables y se puedan comparar unas con otras, es absolutamente necesario que el estado de humedad esté controlado, estandarizado. Esta tabla es solo un pequeño extracto de la norma, pero nos da una idea del nivel de detalle al que se llega, porque no solo se controla el tamaño, ¿qué va? Se controla la cantidad de material fino, el polvillo, vamos, las partículas que se pueden deshacer, impurezas como el carbón e incluso cuánta agua son capaces de absorber. Todo, absolutamente todo, está medido y regulado. Bueno, y ahora llega el momento de conectar los puntos. Vamos a ver cómo todo esto, como esa roca que sale de la mina, acaba siendo la clave para que nuestras ciudades se mantengan en pie. El punto crucial es este. Hacer un buen hormigón es muy parecido a seguir una receta de cocina. Se necesitan los ingredientes en las proporciones exactas. Aquí, los ingredientes son partículas de distintos tamaños. Las más grandes, la grava, forman el esqueleto de la mezcla, y las más pequeñas, la arena, se encargan de rellenar todos los huecos que quedan entre ellas. El objetivo es crear una masa súper compacta y, por lo tanto, muy resistente. Y esta tabla que vemos es literalmente la receta para la arena. La norma te dice, con pelos y señales, qué porcentaje del material tiene que pasar por cada uno de los tamices. Por ejemplo, por el tamiz de 5 milímetros, tiene que pasar prácticamente todo, entre un 95 y un 100%. Pero si nos vamos al más fino, al de 0,160 milímetros, solo puede pasar una fracción muy pequeña, entre un 2 y un 10%.
¿Qué se consigue con esto? Pues asegurar que tenemos una mezcla perfecta de todos los tamaños. Y esto es justo lo que buscan los ingenieros. Cuando todos esos porcentajes de la tabla se llevan a una gráfica, se obtienen estas curvas, las famosas curvas granulométricas. Las zonas que se ven marcadas son la mezcla ideal, el objetivo. Si la curva de la arena que estamos usando se sale de esa zona, malo. El hormigón puede ser muy difícil de trabajar o, peor aún, no llegará a la resistencia que se necesita. Es ciencia pura y dura aplicada a la construcción. Y esto, claro, nos lleva de vuelta al punto de partida, al desafío de la mina. La gran pregunta es, ¿cómo pasamos de este análisis tan lento, tan de laboratorio, a algo que funcione allí mismo, en tiempo real, en mitad de la operación? Aquí se ve clarísimo el contraste. El método tradicional es lento, es reactivo. Para cuando tienes el resultado, esa roca ya está metida en el proceso. En cambio, las nuevas tecnologías, como los escáneres láser o el análisis de imágenes, te dan la información al momento, de forma instantánea, y eso te permite ser proactivo, te permite actuar antes de que haya un problema. Y todo esto, que es lo más complicado, tienen que hacerlo en un entorno súper hostil, en la mina, con una humedad altísima, con polvo, con vibraciones por todas partes. Y la exigencia, como se pueden imaginar, es altísima. El objetivo es que estas nuevas herramientas tengan una precisión por encima del 90%. Es un salto tecnológico gigantesco. Estamos hablando de pasar de un método manual, que lleva su tiempo, a un sistema que es automático, instantáneo y sobre todo súper fiable. Y vamos a terminar con una pregunta para que nos quedemos pensando. Hemos visto cómo algo que parece tan simple como medir el tamaño de unas partículas puede transformar por completo una industria que mueve miles de millones y además garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras. Así que la pregunta es, ¿en qué otros campos una medición así, precisa y en tiempo real podría cambiar las reglas del juego? Porque si lo pensamos bien, desde la agricultura hasta la industria farmacéutica, el tamaño justo casi siempre es la clave de todo.